Hoy vamos a ver un tema que estaba dentro de ecografía en paciente crítico, pero lo separé para darle un poco más importancia a accesos vasculares centrales. Bueno, indicaciones para la colocación de vías centrales, no les voy a decir todas, vamos a ver las que están en negrita. Medición de la presión venosa central, administración de drogas vasoactivas, infusión por largos periodos de alguna medicación, más los accesos venosos periféricos. Esas serían las principales indicaciones que a nosotros nos interesan. Bueno, hoy día, un paciente que no tenía un acceso venoso, le buscamos con ecografía, todo en los pies, y, y le pusimos una yugular interna. Contraindicaciones. Acá voy a mencionar algunas. Infección próxima al sitio de inserción, eso es más que conocido, trombosis de la vena. Por eso con la ecografía siempre no solamente vemos dónde está la arteria para no pincharla, sino vemos si se colapsa y si tiene trombos. Si ven trombos, obviamente que no van a usar ese acceso venoso. Coagulopatía, entre signos de preguntas, porque bien sabemos que cuando hay que poner un acceso central en un paciente coagulopático, se lo ponemos, obviamente, con el ecógrafo. Sería una de las principales indicaciones de usar el ecógrafo. Contraindicaciones relativas, estas sí son importantes porque hay que tener cierta noción de estas patologías cuando van a poner un acceso venoso central. Por ejemplo, bullas pulmonares cuando voy a hacer un abordaje subclavio, hernia inguinal en un acceso femoral, alteraciones carotidias en un acceso yugular, paciente inquieto y no cooperador, cuadros diarreicos cuando voy a hacer un acceso femoral, traqueostomías con abundantes secreciones cuando hago un abordaje yugular, punción de la subclavia y yugular izquierda en pacientes cirróticos, por todo el tema de la congestión por la cirrosis venosa, hipertensión arterial severa en accesos yugulares y subclavios. Acá no veo el título, dice, bueno, cómo es el método de inserción con la técnica de Seldinger, sobre todo para los residentes de primer año. Acá ponen con la aguja, ¿sí? Pinchamos 45 grados, depende qué acceso sea, va a ser la angulación. Luego de pinchar la vena, vamos a pasar la cuerda de piano, ¿sí? A través de la aguja. Posteriormente, que ya enhebramos la cuerda de piano en la vena, vamos a retirar la aguja. Acá tenemos un bisturí que siempre acuérdense de que el filo del bisturí vaya en sentido contrario a la cuerda de piano para no romperla. Después eso puede desgarrar. Así que el que quiere usar bisturí, si una piel gruesa y demás, usa bisturí, si no, no haría falta. No en todos los pacientes, yo no soy de usar bisturí. Después pasan el dilatador generalmente lo tienen que agarrar bien de la punta para poder hacer presión y dilatar sobre todo la piel y la pared de la vena. Lo agarran bien de la punta, cerca de la piel, ¿sí? Para poder hacer presión y estiran la piel. Eso es muy importante para que el dilatador no se doble. Y finalmente sacamos el dilatador y ponemos el catéter. Bueno, esto es, acá a veces tenemos estas agujas, estas jeringas, perdón, que simplifica un poco el trabajo. Ponen tienen la aguja, viene sangre y directamente por la jeringa pasan la cuerda de piano, ¿sí? Es la técnica de Rawlerson, y de esta forma no tienen que sacar la jeringa, pasar la cuerda de piano, ahí pues es más enchaste, se pierde sangre, más índice de infección y demás. Así que estas jeringas donde se puede pasar la cuerda de piano, tenemos en el hospital. Bueno, esto es una pregunta que en realidad les hago a ustedes porque o hacen todos mala praxis o hacen medicina basada en la experiencia sin saber por qué lo hacen. Eh, una pregunta, ¿es necesario poner una vía central siempre que pasamos vasoactivo? ¿Quién me puede contestar y por qué? Si sí, si no, y en base a qué. Tristán, vos que te tengo ahí decime, ¿es necesario poner una vía central cuando va a No, pasar Marce, vasoactivo?
No, no siempre es necesario, creo que depende de cuánto tiempo va a estar con ese vaso activo. Como decís vos, siempre que ponemos Nora o en nuestros pacientes no siempre tienen una central. Pero bueno, si es un paciente que va a estar internado mucho tiempo en UTI, lo ideal sería que sí. O son pacientes sépticos, esos que vienen de la UTI, qué sé yo, y viene con vía periférica, y le ponemos Nora para la anestesia, que ahí se le baja la presión y demás, y va a estar en la UTI, no le pones central. Después a la mayoría de los pacientes no le ponemos central. Pero, ¿y a qué paciente? Porque muchos dirían, no, él está haciendo una mala praxis. O si se te infiltra la vía, le hace una isquemia en el brazo o en cualquier miembro distal. ¿Cómo vos respondés ante un juez de decir, no, mira, si le está pasando noradrenalina, pero se la paso por la vía periférica? ¿En base a qué? Bueno, esto es algo que siempre se discute y hay algunos estudios, sí, porque muchos, sobre todo anestesiólogos, que usan muchos vasoactivos en vías periféricas, quisieron demostrar que no está tan mal. Cerrame la puerta, Gordi. Cerrame. Sí, me quedo atrás fuera. Que no está tan mal. Entonces vamos a ver algunos estudios donde la mayoría son actuales, donde hicieron eso. Por ejemplo, acá tenemos una revisión sistemática de extravasación local, injuria tisular, con la administración de vasopresores por una vía periférica y un catéter venoso central. Quisieron ver las diferencias. ¿Qué muestran los resultados? Bueno, después les muestro los cuadros de resultados, pero dice que los hallazgos de esta revisión indican que la duración de la hipoperfusión por vasoactivos necesaria para causar una lesión está entre las 2 y las 24 horas. Nosotros no tenemos generalmente 24 horas un paciente en quirófano donde le vamos a estar pasando infusión de vasoactivo. Es poco probable que la infusión periférica de vasopresores de corta duración, es decir, menos de 2 horas, y en ubicaciones proximales, por ejemplo, antecubital o en la vena yugular externa, produzca lesión tisular. Poco probable. Bueno, este estudio, si bien demostró que la mayoría de los pacientes que tuvieron extravasación fueron con vía periférica versus la central, son 318 eventos versus 7, ninguno tuvo o sea, tuvieron extravasación, pero ninguno tuvo una lesión de la piel o del miembro, ¿sí? Este otro estudio donde habla de la seguridad de la administración por la vía periférica de vasopresores. ¿Qué nos dice este estudio? La incidencia de la extravasación fue del 4%. Este es el que más incidencia mostró. La mayoría de los estudios, he visto alrededor de 10 estudios que hay en la literatura, es el 2%. Bueno, este muestra un poquito más, el 4%. Todos los eventos se manejaron de manera conservadora. Ninguno requirió ningún antídoto o manejo quirúrgico. Antídoto le llama a algún alfa antagonista que le administran en la zona de lesión o NTG, que viene nitroglicerina en crema. Ninguno requirió nada de eso, ni manejo quirúrgico. Los vasopresores se reiniciaron en otro sitio periférico en el 88% de los eventos. Se extravasaba, lo ponían en otra vía periférica, punto. Y dice que se puede considerar el uso de la vía periférica para la administración de vasopresores en pacientes con contraindicación de un catéter venoso central, ¿sí? Acá dicen que se puede considerar sin ningún problema, en base a esos resultados. No hubo ningún problema, dijo. Se extravasó, ninguno tuvo que amputarle el brazo ni usar ningún antídoto. Este otro estudio, acá habla de 116 casos que le pusieron vasoactivos por vías periféricas, solo 6 tuvieron extravasación, de los cuales 2 de esos 6 era porque le pasaba la noradrenalina a más de 0,5 gamma. O sea, un paciente que estaba muy grave, con mucho vasoactivo por la vía periférica. El resto no tuvo ningún problema. Y si acá habla de factores de riesgo. Por ejemplo, una dosis de infusión de más de 0,3 gamma de noradrenalina, que se la pase por una vía periférica, una boca en menos de 20 G, la duración de más de 24 horas y la ubicación distal al codo y la falta de observación del médico. Esos son factores de riesgo para que se te trabase o que tengas una injuria tisular por el vasoactivo por la vía periférica. Sacando esos factores de riesgo, nadie te dice, mira, es algo seguro, pero por la estadística y por los estudios que se hicieron,
y que no hubo ninguna complicación grave, de alguna forma te lo recomiendan. Acá habla de la seguridad de la vía venosa periférica, la administración de vasoactivo. Acá hay un estudio mucho más grande, acá hay 734 pacientes, solo se produjo extravasación en el 2% sin ninguna lesión tisular. Acá sí le pusieron pasta de nitroglicerina e inyección local de fentolamina. Y dice el estudio este, los médicos no deben considerar el uso de medicación vasoactiva como una indicación automática para el acceso venoso central, ¿sí? Este es otro estudio que ya habla más de los pacientes ya en cirugía. Administración de noradrenalina por la vía periférica en pacientes que se operan, ¿no? Quirúrgicos. La necesidad prolongada de perfusión de dosis de noradrenalina superior a 0,1 gamas durante más de 12 horas debe considerarse una contraindicación para continuar la perfusión periférica. Si yo estoy viendo que el paciente va necesitando cada vez más nora, empiezo a aumentar 0,2 gamas, 0,3 y veo que la va a tener para rato, bueno, ese paciente es el que ustedes tienen que decir, tráeme una vía central, que este paciente lo mando con vía central, ¿sí? Empezó a achicar el campo, no a todos, solamente a estos. Después dicen, pacientes agudos y hemodinámicamente inestables, donde el tiempo es esencial, la administración de noradrenalina por una vía periférica puede ser una alternativa rápida y segura a la administración por una vía central. Acá ya te habla de una alternativa rápida y segura, ¿sí? En este estudio. ¿Por qué? Vos lo que tenés que hacer rápido para sacarlo de ese estado del paciente. Entonces pasásela por la vía periférica. Ya te hablan de una técnica segura. Entonces, como conclusión, me faltó, había un artículo que leí que no lo puse acá, no me dio tiempo de ponerlo, pero bueno, les digo porque era cómo te recomendaban. Hicieron como una serie de recomendaciones donde decían que la noradrenalina que vos querés pasar por la vía periférica no puede tener más de 8 microgramos mililitros, ¿sí? Con una concentración a más de 8 microgramos mililitros. Y que tiene que pasar a menos de 0,2 gamas y por un tiempo de infusión continua de menos de 12 horas. Y la observación del médico debe ser permanente, estar viendo que no se extravase. Si vos cumplís esas condiciones, la administración de un vasoactivo por una vía periférica es segura. O sea, una infusión que no esté muy concentrada, estamos hablando de 8 microgramos mililitros, nosotros no, ¿qué hacemos? Hacemos la doble, después sacamos bien la cuenta, pero me parece que 20 ¿cómo? gamas, ¿no? ¿Son 20 microgramos mililitros? Sí, 20. Bueno, un poco más concentrada. De- entonces acá la recomiendan que se arme 8 microgramos mililitros, que pase a menos de 0,2, en realidad te habla de 0,1 gama, y que si la vas a poner a 0,2, que sean periodos cortos de tiempo, y que sea menos de 12 horas. Y la observación del médico, del sitio de infusión. Eso lo recomienda para pasarla por vía periférica. Entonces acuérdense de eso, que son lo que hay en la literatura respecto al tema. Bueno, acá vamos a ver un poco de la anatomía, de dónde queremos orientar la punta del catéter. Acá habla de tres zonas, la zona A, la zona B y la zona C. Acá donde se ve la zona A es la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Después tenemos la zona B, es donde se unen los dos confluentes, derecho y izquierdo, o la vena innominada, derecha o izquierda, o le llaman también el tronco brachiocefálico, derecho o izquierda, como le quieran llamar. ¿Sí? Donde se unen es acá en la zona B. Y después la zona C, ¿sí? Es la vena innominada izquierda o el confluente yugulo subclavio izquierdo, ¿sí? Estas son las tres zonas donde habla de la inserción de la punta del catéter. Vamos a ver un poquito dónde recomienda dejar la punta, depende qué sitio de punción usemos. Vamos a empezar con la zona A. La zona A representa el área bajo la vena cava superior y alta de la aurícula derecha. En esta zona es posible colocar desde el lado izquierdo los catéteres paralelos al vaso. O sea, si yo lo traigo desde el lado izquierdo, viene el catéter por acá, ¿se ve el mouse? Sí, ¿verdad? Bien, Marce. Bien.
Si yo lo traigo por una vena yugular izquierda o traigo por una subclavia izquierda, va a venir el catéter acá, ¿sí? Va a bajar y va a quedar paralelo al vaso. Por su parte, los catéteres venosos central colocados desde el lado derecho idealmente deben retroceder a la zona B. Si yo pongo un catéter por la vena yugular derecha o la subclavia derecha y baja por acá, por este confluente, idealmente dice que deberían quedar acá. No les digo, lo ideal que quede en cualquiera de estas dos zonas está perfecto. Pero acá habla por los estudios, según cómo se dobla el catéter, si está paralelo al vaso, si está separé y demás. Entonces te recomiendan que si venís de la parte izquierda, lo dejes en la zona A. Si venís de la parte derecha, lo dejes en la zona B. Bueno, esta zona B, vamos a hablar de la zona B. La zona B representa el área alrededor de la unión de las venas innominadas izquierda y derecha y la vena cava superior, ¿sí? La unión de estas dos venas y la vena cava superior. Se trata de una zona adecuada para catéteres colocados desde el lado derecho. Los catéteres que se coloquen desde el lado izquierdo entrarán en esta área en un ángulo pronunciado, aumentando el riesgo de colisionar contra la pared lateral de la vena cava superior. Por ello, idealmente deberían avanzar hacia la zona A. O sea, lo que les decía recién, si yo vengo del lado izquierdo y lo dejo en esta zona, va a ser pared quizá con esta área, ¿sí? Por eso, si vienen del lado izquierdo, te recomiendan dejarlo acá. Así queda más paralelo al flujo de la sangre. Y después la zona C representa la vena innominada izquierda, próxima a la vena cava superior. Se trata de una zona adecuada para la fluidoterapia a corto plazo y la monitorización de la presión venosa central, pero no para las infusiones inotrópicos y el uso a largo plazo. Eso no le doy mucha importancia. Bueno, esto, sobre todo para los que no tienen no están muy familiarizados con las vías centrales y los lúmenes y demás. Esto es una vía central, triple lumen, tenemos en el hospital, y cada lumen, no es que si yo paso tres drogas, por ejemplo, por un lumen paso un fármaco azul y acá paso un fármaco amarillo, no es que se mezclan y me va a salir una mezcla de colores, no. Va a salir azul por un lumen, por ejemplo, si esto fuera un lumen distal y este es el lumen proximal, no se mezclan entre ellos, ¿sí? Cada lumen pasa el fármaco sin mezclarse con el otro. No sé quién me dijo la otra vez que pasaban acá y se mezclaban acá en el medio y se... Así que acuérdense, el lumen proximal, que sería este, ¿sí? Por acá sale el fármaco y el lumen distal, si le pongo, por ejemplo, este es el lumen distal, le pongo, va a salir por la puntita, sin mezclarse con el otro lumen. Por una cuestión protocolizada, por el lumen proximal siempre pasamos los vasoactivos. Por el lumen distal, si tenemos que medir PVC, sacar saturación venosa central, siempre se hace por el lumen distal, ¿sí? Es mucho más confiable. Y generalmente el lumen distal es un diámetro mucho más grande, ¿sí? Por eso las transfusiones o los líquidos, la reposición de líquidos, lo vamos a hacer por el lumen distal. Bueno, acá lo que les decía, por ejemplo, acá son tres lúmenes, cada uno es diferente. Este seguramente es el lumen distal, que es el más grande. Bueno, acá lo que les decía recién, lo que se pasa generalmente por cada uno de los lúmenes, el proximal generalmente pasamos los vasoactivos. Acuérdense de eso que en un cardio o un paciente inestable, por el proximal siempre tanto la terapia como nosotros pasamos los vasoactivos. Y la fluidoterapia, la transfusión de sangre por el distal. Y saturación venosa central, PVC, siempre por el distal, que es el que va a quedar más cerca de la aurícula, ¿sí? Bueno, las cuerdas, nosotros generalmente usamos la cuerda en la curva, pero bueno, vienen las rectas y las curvas, y vienen un montón de curvas más que no nos interesa, que es más para los vasculares. Las rectas son para los vasos rectos y las curvas son para vasos tortuosos o si tienen algún ángulo pronunciado. Nosotros generalmente usamos la curva, ¿no? Y, aparte que es porque no lesiona mucho menos. Las técnicas de colocación de los accesos vasculares. Bueno,
la vía yugular, que es la que más usamos nosotros, tenemos tres abordajes. El abordaje, tenemos el medio, a ver si los tengo acá, acá está. Tenemos el abordaje medio, que es con en el triángulo de Sedilot. Acá ven el esternocleidomastoideo, ¿sí? Acá tenemos el asta que va al esternón y el asta que va a la clavícula. Esto arma un triángulo que se llama triángulo de Sedilot. En el vértice del triángulo, ¿sí? Cuando yo pongo el dedo, cuando son obesos, no importa, vos le pones el dedo y lo hundís y se te va a hundir el dedo en el vértice del triángulo. Ahí pinchamos, pinchamos en un ángulo de 30 a 40 grados, ¿sí? Respecto a la piel y en dirección hacia la mamila ipsolateral. Ahí viene ese es el sitio de punción, ¿sí? Después tenemos abordaje posterior. El abordaje posterior, como lo dice la palabra, es posterior al esternocleidomastoideo, ¿sí? Cuando se le marca la yugular externa, cuando se marca la yugular externa, es ahí, donde está el esternocleidomastoideo y donde la cruza la yugular externa. Ahí pinchamos. Si no se ve la yugular externa, ahí podemos hacer, dice, la mitad del trayecto entre la apófisis mastoidea y la clavícula. Es ahí donde vamos a pinchar. En muchos lugares lo usan, sobre todo bueno, en Buenos Aires, en muchos centros, los cirujanos, los anestesiólogos cardiovasculares usan este abordaje porque es el abordaje que menos lesión de la arteria tienen, menos riesgo de neumotórax, así que lo consideran mucho más seguro. Por ejemplo, en el hospital de clínica, el 100% de los pacientes le hacían yugular posterior, ¿sí? No nos dejaban hacer otra técnica. Y después tenemos el abordaje anterior, que como lo dice la palabra, es anterior al esternocleidomastoideo. Dice el borde medial o anterior del esternocleidomastoideo, 3 dedos por encima de la clavícula, dirigido al pezón ipsolateral. ¿Sí? Algunos palpan la arteria y bueno, y esta la verdad que nunca la hice. Yo generalmente hago el abordaje medio y a veces el posterior, pero el anterior nunca la hice. Hay más, eh, me parece que es más, tenés más riesgo de lesión y demás. Bueno, el triángulo de Sedilot, acá lo ven cómo se ve perfecto. Después tenemos esto que es muy importante. La mayoría de las veces, respecto a a la arteria carotidia, ¿dónde está la vena? Está anterior y lateral. En la mayoría de las veces estamos hablando hasta si de repente la arteria está por debajo la vena está por debajo de la arteria, vas a pinchar y va a venir sangre, después se te va a colapsar la vena, va a ser mucho más difícil. Entonces, siempre que tengan el ecógrafo, acuérdense que una vena por debajo de la arteria no nos va a ser un problema. Bueno, el abordaje si es en plano o fuera de plano, eh, nosotros generalmente lo hacemos fuera de plano, ¿sí? Como lo muestra acá. Que veamos la aguja no quiere decir, en el ecógrafo no quiere decir que estemos adentro. Por ejemplo, acá podemos ver pasar la mitad de la aguja, ¿sí? Y se va a ver así. Por eso hay que correr el ecógrafo hacia distal hasta ver la punta de la aguja y ahí ver cómo entra. Y después en plano vamos a ver, obviamente, entrarlo en plano y después podemos ver la cuerda de piano, cómo pasa y demás. Se recomienda siempre hacerlo en plano, ¿sí? Porque es más seguro. Ves la cuerda de piano, corroborás y demás. Después esto en cuanto a mí, muchos hacen girar la cabeza para poner una vía central, ¿sí? Yugular. Acá te muestran en un estudio que hicieron, cuando vos lateralizás la cabeza, ¿sí? Mirá cómo se pone más anterior la vena con respecto a la arteria. Entonces vos podés pinchar la vena, te pasás y le das a la arteria. En cambio, si la cabeza está más recta, está más lateral y es un abordaje mucho más seguro, con una vena lateral a la arteria, ¿sí? Esto es sobre todo para los que les gusta lateralizar mucho la cabeza, ¿sí? Es mucho más, una técnica mucho más dificultosa. Bueno, acá más de lo mismo. ¿Cuál es la imagen mejor para ingresar? Obviamente la que está
la anterolateral, me parece la más segura. Esto cuando usamos el ecógrafo, el Doppler, no sé si todos lo saben usar, yo me imagino que sí. Si el Doppler, acuérdense que todo lo que se acerca se ve rojo y lo que se aleja se ve azul. Entonces, si ponen el Doppler con el ecógrafo mirando hacia cefálico, ¿qué es lo que se va a acercar? Lo venoso. ¿Y qué es lo que se va a hacer a alejar, que se va hacia lo cefálico? Lo arterial. Entonces ahí lo arterial se va a ver, más allá que tiene pulso, obviamente, lo arterial se va a ver azul y lo venoso que se acerca se va a ver rojo. Y si yo lo pongo en la yugular, en el cuello, apuntando hacia caudal, al revés, se va a ver alejar la vena, entonces se va a ver azul. Y se va a ver acercar la arteria, el flujo, entonces se va a ver rojo. Para diferenciar. Bueno, el confluente yúgulo subclavio está de moda hace bastante. En el materno se usa mucho. Nosotros no lo estamos usando mucho, pero importante que quiero que sepan del confluente es, acá tienen la yugular, ¿sí? La yugular interna y la subclavia. Cuando se juntan, se forma el confluente. Tenemos el confluente yúgulo subclavio derecho y el izquierdo. Acá se ven muy claras las diferencias. El derecho es más horizontal y cortito, ¿sí? Como el bronquio derecho, ¿ven? Y el izquierdo es más horizontal y largo. Este es más vertical y cortito, horizontal y largo. Entonces, el abordaje generalmente lo hacemos en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, ¿sí? Que se ve es mucho más horizontal y largo, es más fácil de abordar. ¿Cuál es la ventaja del confluente? Que es un vaso que no se colapsa. Entonces un paciente que esté hipovolémico o deshidratado, el vaso se ve bien, ¿sí? No está colapsado. Más allá que la vía central le queda un poco más cómodo al paciente. ¿Cómo lo hacemos? Es como cuando hacen el supraclavicular, es igual, ¿sí? El ecógrafo se pone muy parecido, miren cómo se va poniendo. Yo lo hago siguiendo la yugular. Yo sigo la yugular interna, la voy siguiendo y voy bajando el ecógrafo hasta el espacio supraclavicular, ¿sí? Hasta la fosa supraclavicular. Y ahí voy a ver cuando se junta con la vena subclavia y ahí se va a formar el confluente, ¿sí? A veces, a veces van a ver que parece un confluente y late, parece más una arteria. Bueno, esa es la arteria subclavia. Si ustedes bajan más la cola y ven más hacia anterior, van a ver el confluente. No se vayan a equivocar con la arteria subclavia. ¿Por qué? Porque van a bajar y van a ver una arteria, ¿vieron? Y está así diagonal hacia abajo, confluente, y es la arteria. Se confunden mucho. Ojo, no vayan a pinchar ahí, porque llegan a romper esa arteria y no tienen cómo colapsarla. Entonces, pongan el ecógrafo más anterior, o sea, bajen más la cola y ahí van a ver el confluente. Lo ponen más posterior, ven la arteria. Más anterior, el confluente. Jueguen con eso antes de punzar. Bueno, acá ven un confluente, ¿sí? Se va a ver el pulmón, es una técnica bastante segura, sobre todo en pediatría. En pediatría se usa mucho. Bueno, acá lo que les decía, el confluente está más anterior que la arteria, ¿sí? Muchas veces ven esta parte de la arteria y piensan que es el confluente, pero si bajan la cola del ecógrafo, o sea, se van los ecos más hacia anterior, van a ver el confluente. Después cuando estén en quirófano, jueguen un poquito con eso y algún paciente que requiera le ponemos una vía con un confluente. Bueno, la vía subclavia, la técnica, acá este dibujo no sé si es como corresponde, pero la técnica es entre el tercio distal y el tercio medio, ahí se introduce la aguja. Cuando la aguja llega abajo de la clavícula, ¿sí? Se va hacia el manubrio esternal, ¿sí? En dirección al manubrio esternal. Acá también dice que la vena subclavia generalmente no se colapsa porque está unida por tejido fibroso a la primera costilla y a la clavícula. Entonces es un abordaje en un politraumatizado que está muy bueno. Esto más lo mismo, la subclavia en plano y fuera de plano. Bueno, acá es cuando hacemos el bloqueo infraclavicular, bueno, ahí ven la subclavia, es lo mismo.
y lo pueden hacer en plano o fuera de plano. Usar el ecógrafo es mucho mejor en la subclavia. Generalmente nadie lo usa. Es una cuestión que en la subclavia el ecógrafo no lo usa nadie, pero tiene muchas ventajas el ecógrafo en este tipo de abordaje. Por ejemplo, acá te hace un cuadro en un estudio comparativo, usar el ecógrafo y no usarlo. En todas, los efectos adversos y complicaciones que tiene un abordaje subclavio con ecógrafo fue muchísimo menor y sin ecógrafo muchísimo mayor, en todo, desde de taponamiento cardíaco, lesión del nervio frénico, la injuria por el del plexo braquial, ¿sí? Acuérdense que por ahí pasan los cordones, hematoma, neumotórax, después tenemos la cantidad de tiempo en hacer el abordaje, la cantidad de intentos, menos en la visualización, obviamente, del catéter. ¿Por qué? Porque el catéter, cuando pasa por la costilla, ya no lo puedes ver más. Ahí es bastante parecido, 9,5 y 11%. Menos en eso, lo demás, las ventajas las tiene todo un abordaje desde el tiempo. Puedes decir, no, me va a llevar más tiempo. No, te lleva mucho menos tiempo. Y eso está estudiado. Bueno, subclavia derecha o izquierda. Acá yo creo que hay que tener ciertas herramientas. Decir, le voy a poner una femoral, le voy a poner una subclavia. ¿Por qué le va a poner tal vía o otra vía en determinado paciente? ¿Sí? Hay que saber elegir. Acá no veo los títulos. A ver. ¿Dónde debe quedar colocada la punta del catéter? Bueno, se considera que la localización es perfecta cuando la punta llega a la unión entre la vena cava superior y la aurícula, ¿no? Em, Acá, bueno, esto más es lo mismo. Acá quiero que vean, son las tres zonas, como dijimos recién, la zona A, la B y la C. Acá también las menciona. Acá te muestro un electrocardiograma donde ven la onda P según donde esté. Creo que esto es muy fino y no siempre se ve. Supuestamente se tiene que ver así como en la zona 2 con este tipo de P. Acá en la zona 3 ya está medio pasado, la ven un poco más negativa la P, ¿sí? Y acá en el ventrículo, no solamente en la aurícula, en la parte más baja, la voy a ver bien, bien negativa. Pero creo que no siempre se ve. Sí se ven algunas extrasístoles supraventriculares, pero no tan así. Pero bueno, les digo que así acá te muestran, para ver dónde está, ven la P en el electro. Bueno, esto es muy importante, porque muchos meten el catéter, ¿sí? Hasta lo que da, hasta donde topa, ¿sí? Lo veo siempre. Los catéteres se miden, porque un paciente de 2 metros no puede tener la misma inserción del catéter o profundidad del catéter que un paciente de 1,40 m. Eso es una obviedad, pero no todos lo ven así. Acá le pongo, para que no se olviden, de forma general, se recomienda una medida de 15 centímetros para la vena yugular interna derecha y de 18 para una vena yugular interna izquierda. Que puse, acuérdense que las mujeres festejan a los 15 años y los hombres a los 18 años, para que se acuerden, a los 15 y a los 18. 15 centímetros, obviamente, porque está más cerca del corazón, para la yugular derecha y 18 centímetros meten el catéter para la yugular izquierda. Después de esto, otra medida que es más engorrosa, que no se las voy a decir, acá se los dejo si lo quieren. Eh, lo vi a algunas personas hacerla, pero me parece que es perder tiempo y te termina dando los mismos resultados. Pero sepan que algunas personas hacen esto y lo vi, me di con la regla. Eh. Después está una fórmula una fórmula que la yugular interna derecha es hasta dónde metes el catéter, la altura en centímetros sobre 10 menos 1, y la yugular interna izquierda, la altura en centímetros sobre 10 más 4. Sí, le agrego un poco más porque está más lejos. ¿No? Bueno, entonces estamos. Acá están las fórmulas y el porcentaje de que quede el paciente, la punta del catéter en el sitio correcto. Entonces son muy confiables. Igual después vino un estudio donde dijeron, no, la fórmula esta no sirve, es mejor medida fija. Entonces hizo un estudio con la fórmula y medida fija,
diciendo, bueno, 15 centímetros para la yugular interna derecha y 18 centímetros para la yugular interna izquierda, versus medirlo con la fórmula. Y demostró que 91 versus 77% era más fiable y la medida fija, ¿sí? Pero que este estudio igual está hecho con chino, donde, viste, todos miden lo mismo, qué sé yo, está hecho en población oriental, con un montón de pacientes y les hacían tomografía para corroborar la punta del catéter. Esto está hecho con toda población china. Pero bueno, sepan que 18 centímetros y 15 centímetros como medida fija también es bastante confiable. Como acá les muestro, 91% de que quede la punta del catéter en el lugar adecuado. Bueno, acá la radiografía es fundamental. Vía central, siempre hay que hacer una radiografía. ¿Por qué? Porque puede estar perfectamente puesta, pero en el intento de ponerla pinchamos el pulmón, puede estar, la pusimos, vino sangre y todo, pero capaz que la pusimos por la yugular derecha y terminó yéndose para el confluente izquierdo. Se puede haber girado, puede haber llegado a la aurícula o al ventrículo. Entonces es fundamental hacerle la placa de tórax. Por ejemplo, en esta, si seguimos el catéter, acá le pusieron un acceso subclavio, por lo que parece, y del subclavio llegó vena cava, llegó la aurícula, siguió por el ventrículo. Este está en el ventrículo derecho. Bueno, acá arriba dice, qué boludo. Acá dice vena suprahepática, entonces este también pusieron una subclavia, bajó y se bajó, llegó hasta la vena suprahepática. Este está acodado, ¿ves? Bueno, acá ven cómo se acodó. Después este se fue a la yugular, pusieron un subclavio, ¿sí? Y de ahí, de la subclavia, se fue para la yugular, ¿sí? Para arriba se fue. Este también está acodado, y otro más que se fue de la subclavia izquierda, miren, llegó hasta la suprahepática. Acá tiene un cuadrito de resumen con la fórmula y el porcentaje. Y esto se los pongo, ¿por qué? Porque esto es una vía central, no son de las que tenemos nosotros, porque esto tiene, a ver, esta tiene 30 centímetros. Nosotros generalmente tenemos las de 20 centímetros, un poco más cortita, pero sepan hasta dónde hay que meterla. Entonces, esta tiene 30 centímetros, acá te marca cada 5 centímetros un puntito. Si vos vas a meter toda esta vía, es para un paciente de 3 metros, ¿sí? Entonces, las nuestras son de 20 centímetros, así que sepan calcular y dejarla donde corresponde. Para eso están las maripositas, no están al pedo. Las maripositas es para en el lugar donde yo la quiero fijar, ahí le pongo las dos maripositas y le hago los puntos, cuando no la querés meter del todo. Bueno, esto es un test que la verdad que lo hicimos un par de veces, eh, pero no lo hacemos de rutina. Agarran fisio, 9 centímetros, 1 centímetro de aire, lo baten bien y lo pasan por la vía central. Hacemos un 4 cámaras con el ecógrafo, ¿sí? Y si vemos luego de 2 latidos en las burbujas en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho, es porque el catéter está bien puesto. Si no vemos las burbujas, es porque no está bien posicionado. O si solo lo vemos en el ventrículo derecho, es porque está pasado, ¿sí? Este test de la burbuja se usa mucho cuando lo hacen los cardiólogos también para ver si hay comunicación entre los ventrículos, entre las aurículas. Otra forma de corroborarlo, acá pone la sonda, ¿sí? ¿Cómo se llama? Supraclavicular, en el hueco supraclavicular, y obtienen esta imagen. En esta imagen, lo que tienen que saber es que esto es, bueno, acá tienen la vena cava superior, y acá, esta línea que está acá, es la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces tienen que ver el catéter acá en la arteria pulmonar. Bueno, Gordy, bueno, anda adentro. Bueno, ya voy a hablar con él. Entonces ahí está la arteria pulmonar. Tienen que ver el catéter ahí. Es una forma de corroborar más o menos con la ecografía dónde está la punta del catéter. Esto es los French y los milímetros que tienen de diámetro.
porque tienen que pedir, dame una vía central de tanto French, ¿sí? O un introductor de tanto French. Entonces sepan que 3 French tiene 1 milímetro el vaso, la guía. 6 French van a ser 2 milímetros, 9 French 3 milímetros y así. Nosotros generalmente, ¿sí? Usamos un 8 French para los pacientes que tenemos nosotros. Acá le hago una tabla para que vean la correlación entre los French y los Gaul, ¿sí? Un 1.7 de French más o menos es una boca de 24G. Esto sí es importante porque van a estar en el materno, van a pedir una vía central y le van a decir, bueno, ¿de cuánto French? Entonces, lo pueden hacer según la edad o según el peso. Más o menos para los chiquitos, los neonatos, vamos a usar siempre 4,5 French. Y nosotros para los adultos vamos a usar un 7, 8 French. Otra cosa importante también es que según el diámetro del vaso es los French que vamos a pedir. ¿Por qué? Porque el catéter de la vía central no puede tener más del 30% de la luz del vaso, porque eso predispone a la trombosis. Entonces, si el vaso mide, la vena, 3 milímetros, yo tengo que usar un catéter de 1 milímetro, que sea el 30% de la luz del vaso. Y acá como una regla general que les puse es que lo que mide la vena son los French que vamos a pedir, ¿sí? Y ahí va a quedar justo el 30% de la luz del vaso. Si la vena la podemos medir con el ecógrafo, la vena mide 3 milímetros, mira, 3 milímetros, dame un 3 French. ¿Por qué? Porque el 3 French, como vimos recién, es de 1 milímetro, o sea, el 30% de la luz del vaso, ¿sí? 3 French, acá en la punta, ven, 3 French, 3 French, 1 milímetro. Bueno, voy a medir la vena. Son 5 milímetros de diámetro. Bueno, 5 milímetros, entonces dame un 5 French. ¿Por qué? Porque el 5 French mide 1,66 milímetros. Es justo el 30% de la luz del vaso. Si no es una casualidad, sepan que así se pide. Pues no es lo mismo poner un catéter en una vena que en otra, y por eso siempre vamos a medir, o cuando no saben, midan el vaso y pidan el French que corresponde. Esto es un cuadro, ¿sí? Donde van a ver. Acá lo van a ver los Avocat o en French, según cuánto mide la vena, si es compatible o incompatible. Si dan el cuadrito verde es porque es compatible, te va a medir menos del 30%, lo puedes poner. Si te dan el cuadrito rojo, es incompatible porque te está midiendo más del 30% de la luz del vaso y no lo puedes poner porque predispone a la trombosis. Yo sé que muchas veces lo hacemos sin medir ni nada, pero hay una forma correcta de hacer las cosas. Bueno, las complicaciones, vamos a ver algunas complicaciones. Sobre todo lo que quiero es que sepan cuál da más complicación respecto a la otra, para que sepan para elegir un vaso o un acceso respecto al otro en determinados pacientes. El neumotora es más frecuente cuando ponemos la subclavia, con una incidencia de hasta el 3%. Y esta incidencia con la yugular es hasta el 0,2%. Entonces, mucho menos frecuente con la yugular hacer una neumotora que con una subclavia. Se debe a una punción accidental del pulmón. La sospecha clínica es cuando aspiramos aire durante la punción. Yo lo vi haciendo un supraclavicular, aspiras aire, lo vi 2 veces a eso, y la misma persona le daba el pulmón. Y se ve como viene en burbujita, ya está. Es un diagnóstico, no hay aire en otro lado por ahí. La malposición, acá ponemos, se define cuando la punta del catéter no está en la aurícula derecha o en la vena cava superior. La incidencia es del 5% para el acceso yugular, menos en el acceso yugular derecho, donde el catéter va casi recto, y el 9% para el acceso subclavio. O sea que si vos lo pones por el yugular derecho, vas recto, es imposible casi que se te doble, ¿sí? Pero si usan en los accesos izquierdos, ustedes ven cuando viene, por ejemplo, subclavia, ¿sí? Acá viene por el confluente, este es el confluente izquierdo, y cuando llega acá,
topa con la pared, entonces se puede ir para arriba, se puede acá doblar, ¿sí? No va paralelo al vaso. Entonces es mucho más frecuente que tenga una mal posición cuando ponemos los accesos izquierdos. Eso da trombosis y daño local también. Las arritmias, bueno, depende de dónde esté, va a ser la arritmia que tienen, obviamente. Las arritmias supraventriculares están hasta el 40% de las veces, que siempre las vemos cuando avanzamos la cuerda de piano, sobre todo. Y las ventriculares el 25%. Irrita la pared del corazón, ¿sí? La punción arterial, esto sí es importante, es más frecuente en el acceso yugular que en el subclavio, pero en el subclavio es siempre más grave, ¿sí? Porque no lo podemos colapsar. La incidencia de la punción carotidia en el acceso yugular es del 2% al 9,4%. Es bastante, por eso siempre usar el ecógrafo, que no te puede pasar. Las infecciones también es importante. La vía subclavia es la que menos infecciones produce. La vía femoral es la que más tasa de infecciones presenta. Por eso no es casualidad que si el paciente está con un cuadro de diarreico, es una contraindicación relativa ponerle una femoral. La mejor forma de evitarla es retirar todos los catéteres que no sean estrictamente necesarios. Cuanto más números de lúmenes tiene el catéter, más predisposición a infección tiene. ¿Por qué? Porque tiene más tapita, más inyección de drogas y demás. Obviamente que si tiene 3 lúmenes, 3 veces más de infección va a tener. Complicaciones del sitio de inserción. Bueno, esto acá te pone en porcentaje, es más o menos lo que vimos recién.